Bueno, y ahora le damos la palabra a Patri Redondo. Les quería proponer algo, pero no sé si va con el tono del Congreso. Una vez estando en Brasil, hace unos años atrás, en homenaje a Paulo Freire, organizaron un masaje colectivo. No sé si los compañeros de AMSAFE me autorizarían. Fue un homenaje a Paulo Freire, compañeros. Los brasileros se autorizan mucho más que nosotros con sus cuerpos. Bueno, les quiero decir que agradecer a esta entrañable AMSAFE, con la cual tengo una pasión particular, que desearía siempre tener más tiempo para recorrer. Hoy me invitaron a Baigorria, que voy a venir apenas pueda. Quiero ir a la zona de la Forestal, que no conozco. El tío de mi compañero fue uno de los que lideró las luchas en la Forestal. Tengo mucho por conocer en Santa Fe. A veces uno quisiera tener vidas más largas, ¿no? Esa omnipotencia de los que luchamos, de decir cuánto que quisiéramos vivir. Cuando la CETERA me pidió que escriba para Estela, y yo no sabía qué escribir, la imaginé a Estela viajando y puse algo así como, pensando en ella, cuántas vidas necesitaría. Y sé que Estela está acá, aunque la extraño mucho. Así que yo voy a hablar hoy, soy profe en La Plata, acá están compañeras, Karina, Moni Fernández, que está por allí, Sofi. Es una universidad de muchos compañeros que la venimos batallando también para que sea cada día más pública. Se inauguró en donde era el R3 de Infantería. Ahora tenemos una universidad pública y tenemos estudiantes de Los Hornos y de muchos barrios. También la universidad pública da batallas cada día para que los estudiantes, las nuevas generaciones, tengan otro país y construyan otro país. Hay que romper, como fue planteado hoy por Pablo, esa lógica de separación entre la escuela pública y la universidad pública. Hay que entrelazar cada vez más esos espacios, porque somos unos y otros profesores de la educación pública que tenemos que dialogar nuestras experiencias, nuestros saberes sin jerarquías, pero sí con solidaridad, con fraternidad, para poder poner en común aquello que políticamente es necesario para pensar otro país. Decidí hablar como compañera que empezó en la UDEM de Matanza, siendo quilmeña, me tuve que ir por la dictadura de mis pagos y me puse en una fila en San Justo. En ese momento teníamos las unidades administrativas, las UAU. Escapaba de mi distrito por la dictadura y no tenía dirección en Matanza. Y un compañero, como sucede hoy también, porque esto es así, un compañero vio que yo era algo raro, algo distinto, no tenía ni idea de lo que era la Matanza. Me dijo, ¿vos venís a trabajar acá? Digo, me vengo a anotar, no tengo trabajo. Y me dijo, ¿y por dónde vivís? Y me vio que yo no era del lugar, algo me pasaba. Y le digo, ¿vos no me podrías decir alguna dirección? Era un diálogo un poco extraño. Y dijo, sí, te podría decir una dirección. Fitzroy, me inventé un domicilio, compañeros. Me lo pasó un compañero que no me conocía.
Y yo trabajé, gracias a ese compañero que no sé quién es, con un domicilio falso y me salvé por muchos años de la dictadura que en Quilmes me buscaba, pero en Matanza no me iba a encontrar nunca, porque Matanza es enorme, les aseguro que es difícil que te encuentre la dictadura, por lo menos al inicio. Así que, compañeros, voy a hablar desde ese lugar, como maestra, como educadora, como pedagoga, y quiero decirles que me parece que es un momento imprescindible para alargar la mirada, como ha escrito Adriana hace mucho tiempo. Alargar la mirada, citar al pasado, aquí, hoy, como fue citado, al porvenir, como bien lo trajo Sofi, al futuro, para configurar este presente histórico. Me parece que estamos en un momento de inflexión en términos políticos y que la posición que asumamos como educadores en nuestras organizaciones gremiales es importantísima en términos públicos, pero que esta batalla que daremos y darán nuestras organizaciones es más importante en términos de lo que hagamos en nuestras escuelas, pero no en las escuelas al interior de las escuelas, sino en escuelas ancladas en las comunidades, sin muros ni fronteras, escuelas que tengan nombre propio, porque ustedes saben que en los barrios populares, los barrios son nombrados por las escuelas. Uno llega a un barrio y dice, ¿dónde queda tal cosa? Y mire, cerca de la escuela. ¿Usted vio la escuela? ¿Conoce la escuela? Vaya por allá, queda a 3 cuadras de la escuela. Ah, mire, busque por ahí, ve por ahí. La escuela, compañeros, como alguna vez dijimos y alguna vez escribimos con Sofi en algún momento, la escuela fue la última frontera de lo público y hoy, que no es así, sigue en muchísimos espacios siendo el fortín del Estado y va a seguirlo siendo y tiene que seguir profundizando las transformaciones en la medida que nosotros aceptemos que no alcanza con lo que hemos construido hasta hoy. Yo creo que hemos podido atravesar la dictadura, hemos perdido muchísimos compañeros, no me voy a detener hoy, Sonia ha sido impecable, la verdad, no necesito agregar más nada. Centenares desaparecieron, cesanteados, perseguidos, y muchos nos hemos organizado en la clandestinidad, en la dictadura. Nosotros lo hicimos en su momento en nuestro distrito, a pesar del miedo y a pesar del terror, porque también teníamos miedo. Hay que poder decir que no éramos héroes, también teníamos miedo. Sin embargo, pudimos hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque hay que discutir la idea de posibilidad, porque los poderosos creen que todo es posible y de hecho consideran que el mundo les pertenece. Para nosotros también todo es posible. Y esta idea de posibilidad tiene también una dimensión que uno puede pensarla en términos científicos. Hemos atravesado la dictadura y hemos atravesado la reforma neoliberal. Sin embargo, y por eso quiero hablar como compañera, quiero decirles que por lo menos de la posición modesta de la que puedo decir, todavía restos discursivos están muy presentes en nuestras realidades educativas del discurso neoliberal, ya que no solo han mejorado las políticas sustantivamente, no solo una cuestión de salario, sino la ley de asignación universal ha cambiado radicalmente las condiciones materiales de vida de los niños, de los adolescentes y los jóvenes. En el año 1993, la mayoría de los pobres eran niños, compañeros, y la mayoría de los niños eran pobres. Que no se nos olvide, que no se nos olvide, porque si no, no entendemos nada de política. 1993, los datos que nosotros trabajábamos en el SUTEBA, en la CETERA, principios del 2000, 1 de cada 5 niños era pobre, la infantilización de la pobreza en Uruguay, en Argentina, en América Latina. Hoy hay infantilización de la pobreza en España, 25%, y eso lo dice la UNICEF, no es que lo dice ningún sindicato español.
Entonces nosotros hoy se ha resuelto la situación de la pobreza infantil y eso genera muchísimas mejores condiciones para enseñar y para aprender en las escuelas. Sin embargo, esto mecánicamente no resuelve la enseñanza en las escuelas. Y tengo que decirles, porque lo he visto yo, porque lo he comprobado personalmente, trabajando en extensión con la universidad, hemos comprobado que a veces en algunas escuelas con edificios nuevos, edificios soñados por nosotros, pero no soñados por delirio, batallados, luchados, compañeros, luchados por generaciones. ¿Cuántas veces nosotros en el SUTEBA hacíamos campañas por la infraestructura? Recuerdo a Cecilia Martínez en la Secretaría de Prensa, llamando a todas las seccionales para que mandasen fotos, para cuando salíamos a la calle, para mostrar las condiciones de las escuelas bonaerenses. Hoy no es que no tengamos condiciones, situaciones serias en la provincia, y esto está Silvita, no soy yo la que tiene que hablar, pero están los edificios de la nación. Más de 1000 escuelas en todo el país, edificios que son de calidad europea. Sin embargo, no siempre los niños están dentro de las escuelas, no siempre los adolescentes están dentro de las escuelas. Y a veces los niños que yo personalmente he visto están en un basural a 1,5 cuadras. Y el problema no es dónde están los niños, sino las concepciones sobre esos niños que todavía perduran en los colectivos docentes. ¿Por qué esos niños no están en las escuelas? ¿Qué es lo que sucede? No es un problema de voluntarismo, no es un problema de buena voluntad, no es un problema de piedad, es un problema de asumir la responsabilidad histórica. Si los grupos populares hoy no están en las escuelas aprendiendo de Máxima, no hay proyecto independiente para nuestro país, compañeros. Las escuelas públicas tienen que alojar a los sectores populares. Estoy haciendo una investigación en el distrito de La Matanza, en el fondo del distrito de La Matanza. En estos días hubo inundación, en estos 10 días, y la lluvia no cesaba, como ustedes saben. No tengo que hablar de la inundación acá en Santa Fe. Días difíciles. ¿Quiénes están afectados? Las escuelas son el blanco de las inundaciones. Evacuados, Defensa Civil, las escuelas, los maestros, inmediatamente se organizan y el sindicato es el primero. Sin embargo, apenas los padres pueden salir, tratan de llegar a la escuela. Una escuela, 2 escuelas divididas nada más que con un alambrado. Una escuela con la puerta abierta, recibiendo a los grupos familiares. Una escuela que es de educación especial, niños con discapacidades. Conversando y los padres narrando las enormes dificultades que habían tenido. Se las puedo contar porque estoy haciendo una investigación etnográfica. Algunos me los sé de memoria. Una madre decía que tenía tanto barro que no tuvo como cercada, que tenía una vereda a 6 cuadras, que no había manera de salir porque tenía 3 niños pequeños. Una maestra la escuchaba con atención, la invitó a pasar, invitó uno a uno a pasar, y así la escuela fue recuperando los niños hasta empezar el día de clase. La otra escuela, limitada solo por un alambrado, no recibió a los padres. Los padres estaban afuera y cada uno trataba de cambiar las botas llenas de barro por calzado limpio, haciendo magia porque no había lugar donde apoyar a los niños. La escena, y muchos después se fueron porque no había maestros. La escena era diametralmente opuesta. Ambas escuelas eran públicas, las dividía solo un alambrado. Y yo creo que allí, ustedes me dirán, Patri, estás como en un estado de delirio.
una de las preguntas para mí de cómo construir un proyecto emancipatorio está en resolver qué acontece hoy con las escuelas que unas expulsan y otras logran alojar a las infancias populares. Y yo no estoy pensando que esto sea un problema exclusivo nuestro, estoy pensando en la política, que todavía es insuficiente, porque la política tendría que asegurar la gestión y el control de que todas las escuelas, más allá de la voluntad de quienes estén, tengan que resolver la atención de los niños, pero también hay algo del imaginario, de la circulación de los imaginarios que tenemos que poner en discusión. ¿Qué alumno seguimos esperando? ¿Qué alumno seguimos esperando? A mí me enamora trabajar en los sectores populares. Siempre trabajé en sectores populares. Yo no digo que sea fácil. Trabajé en barrios muy difíciles, en los monoblocks de Tablada, donde fue el copamiento, lo que se llamó como copamiento de Tablada. Teníamos padres que quemaban a sus esposas, y esto no es de hoy, era de muchos años atrás. Teníamos enormes dificultades, pero a mí y a nuestro colectivo de trabajo nos enamoraba entrar a un barrio que cuando estaba tendida la ropa y daba el sol, les puedo asegurar que era muy bello llegar a trabajar a un barrio popular. Porque yo no sé ustedes, porque los maestros de escuela pública tenemos el problema y la virtud o el no sé qué, porque no me sale la palabra, que a lo largo de toda nuestra trayectoria, yo tengo 40 años de trabajo, 35 en la provincia de Buenos Aires, hemos pasado por muchas escuelas, por cómo está armada la carrera docente. Yo no sé ustedes, yo no cambiaría nunca los años de trabajo en barrios populares, porque ¿quién te saluda como te saluda un padre en un barrio popular? Cuando te ve un niño llegar por los pasillos de los monoblocks o entrar en un colectivo trucho, por lo menos en provincia de Buenos Aires se dicen truchos, porque no hay manera de entrar. A esta escuela que voy ahora son 40 cuadras. Los maestros antes entraban 40 cuadras caminando. Hoy hay un micro que entra de vez en cuando. La manera que los grupos populares siguen recibiendo a los maestros, díganme compañeros, ¿qué otro sector social nos recibe de esa manera? Y entonces, ¿por qué estamos decidiendo abandonar la escuela en los sectores populares? Tenemos que estar allí de máxima, tenemos que estar de máxima, y si no podemos, tenemos que decírselo a nuestro otro compañero, porque hay algo que se llama la práctica entre varios, y eso no lo va a resolver Macri. Hay momentos que estamos desalmados, porque nos pasan cosas en la vida, y es mentira que los maestros dejamos nuestros problemas fuera de las escuelas. Si no podemos, hay que decirle al compañero del aula de al lado: hoy no puedo estar con mi grupo, bancámelo vos, que mañana te banco yo. Pero eso, compañeros, lo hemos hecho toda la vida. Pero no faltemos, estemos en el aula, o en la cocina, o en el comedor, pero no abandonemos la escuela pública, porque la derecha nos quita el estatuto y lo resuelve en 48 horas. Y no hay quien cante, compañeros. Un día llegué con otros compañeros al barrio donde estábamos por la universidad y había olor a quemado. Y yo digo, ¿estarán quemando gomas por el agua? No, la comunidad estaba quemando basura en la puerta de la escuela porque hace 10 días que los maestros no iban. Compañeros, la derecha es eficaz. No abandonemos el espacio de lo público.
dirimamos entre nosotros, definamos, exijamos otras condiciones de trabajo, más puestos de trabajo. Si las situaciones son difíciles, hay que incluir artistas en las escuelas. No sé cómo se arreglará el gremio con el estatuto, pero tiene que haber violinistas como en las orquestas, artistas, ateliers como en Italia, como en la Reggio Emilia. Tiene que haber más perfiles en las escuelas, no solo los maestros, más compañeros, más escuelas más ricas culturalmente. Yo estuve ahora en Barcelona recorriendo y conociendo solamente las escuelas Bressol, que son las escuelas maternales del sistema público de Barcelona. 90 escuelas Bressol para 1 millón de personas de la escolaridad, de una escuela así. 90 públicas. Casi me desmayo. Ahora las han tratado de privatizar, las privatizaron una parte y ahora la nueva intendenta frenó el proceso de privatización. Compañeros, en esas escuelas públicas, los maestros tienen 1 hora de trabajo pedagógico por día. Yo no lo podía creer. Estuve en la hora de trabajo pedagógico. Las compañeras de maternal de Barcelona paran 2 horas al mediodía. 1 hora tienen trabajo pedagógico, en la otra almuerza y recuperan energía para atender a los bebés, a los deambuladores y a todos los niños pequeños, que hay que alojarlos a la cultura, hay que recibirlos, no importa de dónde vienen, porque hay que empezar ahí, desde los niños pequeños, desde la cuna, como decía Eve Duprat. Tenemos que empezar ahí y no lo tiene que hacer desarrollo social, lo tiene que hacer educación. 4 años es tarde, hay que llegar antes. Queridos compañeros, disculpen, ya me fui no sé dónde, pero quería decirles qué escuela he pensado y aprendido a lo largo de estos años. Pienso que tenemos que imaginar una escuela distinta a la que conocemos, con otros edificios. Hay que imaginarse escuelas curvas, escuelas con otras paredes, escuelas con otros edificios absolutamente distintos. Hay que pensar que contraten a los mejores arquitectos, los más revolucionarios, esas escuelas, las más soñadas, a pintores, las más soñadas. Y primero, discúlpenme, los jardines de infantes con formas de espiral. Tuve oportunidad de conocer casas de pensamiento de comunidades originarias en Bogotá. ¿Cómo no pensar otras maneras? La forma escolar tiene que ir con otra arquitectura y esa arquitectura tenemos que discutirla. No es la CETERA, ya lo está haciendo. Hay que animarse por más, nunca por menos. Una escuela en movimiento. Discúlpenme, yo fui inspectora y tuve con Paco Beltrán, el español, cuando lo citaron, estuvo en unos seminarios de CETERA, yo le decía que yo era inspectora contrahegemónica y él me decía que no existía, que nunca un supervisor podía ser contrahegemónico. Y yo le decía que sí, que nosotros habíamos ayunado, que en Matanza éramos un montón, que estábamos organizados, qué sé yo, y me decía que eso no existe, que los supervisores, los inspectores, nunca podían ser contrahegemónicos. Miren, yo creo, no sé cómo son en Santa Fe, calculo que algunos serán, o muchos, contrahegemónicos. Hay que alterar la jerarquía del sistema educativo, porque esto de que las cosas suben y bajan, se democratizan las leyes, pero el sistema jerárquico sigue igual. La lógica de que el director manda no va más. A ver. Porque además es mentira. Porque además, compañeros, no es verdad. Porque el poder lo tenemos entre todos. De verdad creo que hay que pensar una escuela democrática, pero no de pura palabra. Democratizar una escuela significa
que también hay que darle poder a los niños y hay que escucharlos. Y no tienen que pedir permiso para pasar de un patio a otro o para ir al baño. Hay que establecer reglas. Construir democracia significa establecer reglas claras, construirlas con la comunidad. Estoy investigando una escuela que es pura desmesura pedagógica. No sé qué saldrá de la investigación, pero estoy aprendiendo inmensamente. Es una escuela que no mide cuánto puede y cuánto no puede, y trabaja con niños de educación especial y en una comunidad en Villa Escaso, con el nombre nada más de la comunidad, ya les sirve de metáfora. Sin embargo, el último día que estuve les estaban enseñando hockey, van a tenis, van a natación, y es una situación de enorme desventaja social. La orquesta, el programa de orquestas que les iban a mandar, como eran de educación especial, les ofrecieron solo percusión. Y el colectivo de profesores y maestros dijo que les respondieron que ellos eran una escuela especial, pero no por la discapacidad, sino por lo especial, y que solo aceptaban violines, violonchelos y todos los instrumentos. Hoy tienen la Orquesta Sinfónica de Villa Escaso con toda la comunidad. Y tocaron en la Plaza de Mayo el día del festejo. Chicos de Villa Escaso estuvieron en la orquesta que tocó en Plaza de Mayo. Creo que necesitamos una escuela que se interrogue por lo escolar. Compañeros, ¿qué es lo escolar hoy? Hay que empezar a desagregar. ¿Cómo hacemos la escuela todos los días? Pero decir cómo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se abre la puerta? ¿Cómo se cierra la puerta? ¿Cómo se usan los espacios? ¿Cómo se organizan los tiempos? Bueno, a ver, esto es lo que ha trabajado el sindicato tanto tiempo. ¿Lo hemos podido transformar o seguimos reproduciendo el formato tradicional? Cambiemos el formato tradicional de la escuela. Ya no es perimido, y para eso tenemos que acompañarlo con otras normativas más democráticas, con otros cargos, con otros presupuestos, y seguramente el 8% nos quedará a cargo. Estuve acompañando y conociendo algunas experiencias zapatistas. Ustedes saben que hoy ya hay escuelas zapatistas. Solo quiero decirles algo que lo comento muchas veces. Ellos tienen una relación con el tiempo. La escuela es tiempo. Y si uno piensa en relación a la escuela griega, que surgió pensando aquellos que no tenían, que los sectores más subalternos no accedían a la escuela porque no tenían tiempo. La escuela tiene que ser tiempo para perder para pensar, tiempo para perder para el arte, tiempo para perder para pensar en términos científicos, no tiempo para instruirse lo que el poder dice que nos tenemos que instruir. Eso es diferente. Si nosotros no tenemos tiempo para pensar aquello que queremos pensar, ¿dónde vamos a pensar? ¿Dónde un grupo familiar que la madre trabaja por hora, que viaja del conurbano a Belgrano y que está 12 horas fuera de su casa, dónde ese niño va a tener otro entorno para poder pensar en el cielo, para poder pensar en la teoría del caos, para poder pensar en la fragmentación, en los átomos? ¿Dónde si no es en la escuela? Y si nosotros en la escuela, en vez de producir esos espacios, los reglamentamos, los instruimos en formas mecánicas, eso solo lo que hacemos es preparar a los niños para que tengan posiciones subalternas en el capitalismo tardío. Nosotros estamos reproduciendo la desigualdad. En cambio, si nosotros abrimos ventanas al conocimiento, si nosotros nos tomamos el tiempo, no importa los proyectos institucionales, importa la escuela en tanto un tiempo de producción pedagógica. La pedagogía es liberación, pero es liberación en términos de que abre al mundo, como dijo Elsie Rockwell cuando cerró el foro que fuimos, el primer foro de Porto Alegre.
abrir al mundo, a los niños, a los jóvenes, abrirles el mundo a otros mundos posibles. Nosotros no viviremos los mundos de los jóvenes que educamos, pero tenemos que asumir la responsabilidad de no cerrarles ninguna ventana para que puedan imaginarlos, para que puedan construirlos, por lo menos ofreciéndolos los conocimientos que nosotros conocemos hasta que ellos construyan los nuevos. Creo que necesitamos pensar una escuela más justa. Nuestras escuelas a veces son arbitrarias, autoritarias y muy poco justas. En un trabajo con Sofi, con Cetera, con Adriana, con Lidia Rodríguez, hicimos un trabajo en escuelas del conurbano, en un 5º grado, diciéndoles cómo es una buena escuela, qué es una buena escuela. Los niños respondían que querían una escuela más justa. ¿Por qué no echamos a rodar por Santa Fe, por la Argentina, preguntarle a los niños qué es una buena escuela para los niños de nuestro país y que lo haga Cetera, a ver qué respuesta tenemos? Se encontrarán que los niños están en condiciones de responder. El tema es si tenemos miedo de escuchar. Compañeros, nosotros somos autoritarios, me asumo yo también, y no me lo digo yo, me lo dicen, me lo dicen en mi familia. Vos te parecés siempre una directora y tienen razón. Entonces lo que yo digo es, aprendamos a escuchar. Los niños están cargados de hipótesis todo el tiempo, de hipótesis sobre el mundo social. Una niña boliviana en el Parque Pereira, donde estábamos con un grupo trabajando, ya debo tener poco tiempo, pero cuando estábamos nos explicaba por qué ella no quería el patroncito. Y a través de esa explicación explicó todo el mundo social de los Quinteros. Ella era boliviana, su grupo familiar le arrendaba a otros familiares, que eran los patroncitos, la tierra donde vivían. El patroncito era el que le había robado el perro, que le había dicho que se había escapado, pero que ella sabía que el patroncito se lo había llevado. Los niños de las quintas en la zona de Pereira, cuando salen de la escuela, y uno dice, qué verde precioso, porque es una zona toda de quinta, qué divino los niños jugando allí en el prado verde, que no es inglés, pero le parece, tienen que subirse a las camas, porque el patroncito no quiere que pisen las semillas ni que correteen por allí porque arruinan la verdura. Y esa niña pequeña explicaba con su relato las relaciones económicas y sociales que tenían sus padres y los que arrendaban la tierra con los que se habían tomado la tierra porque eran fiscales, las tierras eran fiscales. Lo que quiero decir que tratar de transmitir las coordenadas del mundo social a los niños tienen que partir de comprender las construcciones que los niños tienen a partir de su propia experiencia social. Y hay niños que trabajan, hay familias que trabajan y los niños son parte de esas estrategias familiares. Creo también que es imprescindible una escuela que aloje la ternura en clave de una sensibilidad política. Compañeros, una escuela sensible en todos sus poros, una escuela que no se fije quién le toca la puerta hoy, a quién le toca el turno, que todos estemos disponibles, si no te toca hoy, me toca mañana. La disponibilidad, la sensibilidad política, no la dejemos en el camino y si la perdimos, que la recuperemos. Y una escuela, compañeros, que sí o sí reparta saberes, los mejores saberes y de la mejor manera. Los niños que estén en las peores condiciones son los que tienen que aprender más. Yo escuchaba a los cubanos en un momento decir, ojalá alguna vez suceda en nuestras universidades, que los mejores maestros tenían que enseñar en las universidades públicas. Y yo estoy convencida de eso. Los mejores maestros tendrían que ser los formadores de los maestros, porque si tuviésemos un sistema así, esa maestra que en el distrito tal o en el pueblo tal
alfabetizó casi a la mitad del pueblo. Ella tendría que enseñar a los maestros nobles cómo se alfabetiza. Sin embargo, nosotros perdemos los saberes de muchos compañeros y esa maestra queda por allí comprando el pan, pero es un tesoro pedagógico que anda comprando el pan. Tendríamos que ver cómo esas luces que titilan todavía las recuperamos para encontrar modos, porque hoy hay maestros que no saben cómo alfabetizar, porque si hay algo que yo sé es que había compañeras de primer y segundo grado, no sé con qué plan, de qué reforma o de qué no reforma, pero que los chicos aprendían a leer y escribir, seguro, eso estaba clarísimo. Hay que tironear en la historia de los saberes pedagógicos de otras generaciones de maestros para volcarlos al futuro y mezclarlos con los nuevos saberes. Y para ir terminando, compañeros, por el tiempo, a mí me parece que tenemos muchísimos desafíos, pero el principal está en nuestro imaginario. Nadie nos puede vencer si nosotros somos capaces de soñar. Nadie nos puede vencer si somos capaces de soñar. No voy a nombrar ni a Paulo Freire, que se levantaba a las 6 de la mañana a estudiar. Los invito a estudiar todos los días. No les digo a las 6 de la mañana, a la hora que quieran, pero estudiemos, compañeros. Nadie nos va a regalar, incluso con la formación del ministerio, nadie nos va a regalar el estudio. Estudiemos, compañeros. Hay que volver a leer los clásicos o lo que ustedes decidan leer. Hay que pasarse libros en la cocina con los chismes de cómo te fue la noche anterior, con la persona que estás o con la pareja que armaste, o cómo tenés a tu nieta, o cómo me queda el pelo, porque eso pasa en las cocinas de las escuelas. ¿Quién no se apura para llegar 5 minutos antes a tomar un mate? Díganme la verdad, yo tengo 35 años de trabajo, me mataba por llegar a la cocina antes de empezar a trabajar. Y si no llegaba y tenía que ir al aula directo, me mufaba, porque no me enteraba de nada. De lo más importante, pasaba por la cocina. Y esa cocina tenemos que hacerla pasar por los libros. Libros, compañeros, libros o tablets o celulares, lo que sea, pero donde alguien diga, ¿sabés qué? Esta semana, la semana pasada, me leí una novela que me partió la cabeza, o leí un poema de Fernando Pessoa, o no sé qué, pero a ver, no nos embrutezcamos. Si nosotros nos embrutecemos, y lo digo con humildad, y lo digo porque tengo mucho camino encima en las escuelas públicas. Si nos embrutecemos, nos dominan, pero nos dominan ideológicamente, compañeros. Aunque tengamos mejores salarios, vamos a enseñar lo que ellos quieran. Y los cielos, compañeros, se pintan de muchos colores, pero la paleta de colores, la cantidad de colores, tiene que ser nuestra. Los pintores, aprendí de mi sobrina que estudia en el IUNA, me explicó lo que es una paleta de colores. Yo no sabía y ahora aprendí. La clave está en la paleta de colores. Por la mayor paleta de colores que podamos construir. Para adelante, compañeros, el movimiento pedagógico latinoamericano. Un abrazo. Bueno, muy fuerte el aplauso, realmente. La charla de las tres compañeras, Karina, Sofía y Patricia, nos hacen recorrer cada uno nuestra propia historia. Hay unos regalitos que María... María, ¿quería decir algo? Muchísimas gracias por estar acá. Sabemos que tienen las tres una agenda muy complicada, pero ellas siempre hacen sus aportes para que sigamos pensando en qué escuela pública queremos, entendiendo siempre que la educación es un derecho social y humano. Muchísimas gracias.